¿O no es película? Sonó un pito, ¿qué problema es? ¿De No, Tim? hay alguien que está esperando entrar. Ya, pues usted es mi monitor, así que acéptelo. Ya creo que lo dejaron entrar. Ya, ya. Reducción de términos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo 2AB más 3AB menos 4BA más 5AB cuadrado más 8A cuadrado B. Entonces, yo tengo que ver ahí quiénes son semejantes. Hay algunos que son semejantes entre sí y los otros no son semejantes. ¿O no, Rebeco? Sí. Por ejemplo, eso mismo. Eh, ¿Por ahí qué? hay dos semejantes ya. ¿Por qué? El 2, el 2AB, el 3AB, ¿Y este? ese se puede invertir, ¿cierto? Sí, pues el orden de las letras yo lo puedo dejar como quiera. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Sí, claro, ese se puede. ¿Cómo lo podría dejar entonces? Tendría que invertir la AB. Ya, entonces queda 4AB. Sí, Ya. Y por ejemplo, ellos son semejantes entre sí. sí. Pero por ejemplo, ¿cómo te dijera yo? ¿Estos son semejantes? No, No, pues ninguno, con ninguno, ni con ese ni con entre ellos. Sí o no, que son no, distintos, tampoco. ¿no? Son distintos. Ya. Entonces yo podría sumar los semejantes. Pero antes usted me dijo que voy a invertir uno, ¿no? El 4AB, Ya, o sea, 4AB. ando clarito. Espérese. Así nomás por Rebeco. ¿Qué tipo de café conoce, profe? De café yo no conozco mucho café, si toman puro Nescafé, ¿no? Creo que Y a en veces vez de... el Juan Valdés no. Ya. Que ese Nescafé que tomo es como parecido al Juan Valdés. O sea, no es parecido, pero como que da el mismo estilo que lo podéis tomar sin azúcar. Los otros yo por lo menos no los puedo tomar sin azúcar. Como Tiene que me que saben mal. compre panela y lo mezcla. ¿Qué es eso? En Colombia y aquí parece que hay, son así como que se puede tomar puro también el panela. Búsquelo en internet, se Ya, llama panela. ya. Ya, entonces esta cosa de aquí, ya apreté doble clic, me la achicó toda la cosa. Ya, más grande, ya, un poquito más grande. Ahí está, ya. Entonces, esta de aquí, esa usted me dijo que la podía invertir. Sí, Entonces la vamos a borrar y la vamos a invertir. Entonces al invertirla quedaría como 4, pero necesito en escribirse. el 3, 4 AB, ¿o no? a ver, Ya. sí, Y todo lo otro queda igual. Entonces hay algunos que son semejantes entre sí. Por ejemplo, esto es semejante con ese y con ese es semejante, ¿no? sí, pero eso le falta la B. ¿Qué pasó? No será como no, a donde la copié se fue, ¿no? Se activó. No sé, o quedó acá escrita en alguna parte, no sé qué pasó. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, tendría 2AB, tendría 3AB, tendría menos 4AB, ¿o no? Sí, Ya, entonces el concepto de esto es, por ejemplo, el AB sería sí, el apellido de algo, como el nombre de algo. Entonces, obviamente el nombre se mantiene y se suman las sí, cantidades de elementos que tengo que tienen ese nombre. Entonces sumaría, por exactamente. ejemplo, aquí serían 2 más 3 son 5 menos 4. ¿Cuánto es eso? Serían 5 menos 4, Ya, da 1. ya. O sea, solamente AB. 5AB menos 1AB, ¿o no? Sí, sí, Y acá ya, se pueden bajar, ¿no? El sí, 5AB cuadrado se baja. y el más 8A cuadrado B, ¿o no? Sí. Ya. ¿Alguien está grabando la clase? Pero yo la estoy grabando igual, pues de ahí se la subo.
Ah, ya. Si no la están grabando ustedes. Ya. Ya. Entonces, ahora lo que me dice usted es que yo puedo reducir esto, pues, ¿no? Sí, Entonces lo puedo reducir como tendría 5 menos uno y me dijo que eso era 4. Ah, pero aquí este lo copié 4. mal, no es 1, es 4 ese. Sí. A lo Ahí mejor, solamente se coloca AB. entonces ahí se colocaría AB. Claro. Ya, y lo otro En lo puntos bajo. positivos se mantiene el signo positivo. Exacto, entonces. Ya. Entonces, ¿y ahí qué haría? Pues no se puede hacer más porque no hay ninguno semejante más, porque este no es semejante con el de al lado. Estos de acá no No, son semejantes. Ya, entonces, y aquí venían los problemas de las pirámides sumativas, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos colocar problema y dice, en una pirámide sumativa, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que se hacía en una sumativa? eso es de, ¿cómo es que se llama? Eso es de, algo de, hicimos en la mañana, o sea, como de, es lineal parece, ¿o no? Sí, pues la pirámide sumativa se entiende que es la suma de los, ¿cómo se llaman? De las bases, ¿o no? Ah, sí, la suma de las dos bases y después de la suma de las dos bases se saca para terminar en la cúspide. Sí, pues se da, en este caso no se da, la suma de las bases, en una pirámide sumativa la suma de las bases se obtiene el elemento que está sobre la base, ¿no? Uh-huh. Que está sobre la base, sobre la fase. Ese es, Algo así es el procedimiento. claro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una pirámide sumativa, es decir, aquí tengo una base, ahí tengo otra, ahí tengo otra base, y aquí arriba yo puedo ir teniendo, cambiar el color ahí, después aquí yo puedo tener otra, así nomás con Rebeco. Conoce el mundo, Rebeco. Claro. Y yo lo más lejos de Chile que conozco es, perdón, lo más lejos de Rancagua que conozco Uh-huh. es Chillán, po. Eso queda en la séptima región. Octava. Cada región ya. Muy bien. Décima sexta ahora. ¿Ah? ¿Por la división, dice Sí, usted? esta es la décima sexta región ahora. Algo así era. No sé cómo estarán las divisiones que hacen ahora. Me pareció la del río, la de los lagos, ¿no es cierto? No, en el enredo que tiene Sí, ahí. está la décima quinta en el norte y la décima sexta está dividida en la octava región. Sí, Ah, el décimo quinta es Arica, ¿cierto? Sí, el Independiente es la primera. no sé, yo me acuerdo antes cuando era niño, cuando eran como 13, no me parece. Sí, pues son 12 más la región Sí, metropolitana. A la que regaló el presidente Elwin también, oiga, ¿se acuerda? regaló una. Sí. A los argentinos regaló una. El Edwin. Claro, Erwin, sí. No, pues. El, ¿Estás seguro, Rebeco? Yo me acuerdo que parece que regaló una parte de la Patagonia. no, la laguna del desierto. ¿Esa fue la que regaló?
Sí. Ah, puta, bueno. Yo tenía entendido que lo único que había regalado cosas era el agua nomás. Ah, no, él regaló la educación, regaló las carreteras, regaló, ¿qué más? Regaló, hay muchas cosas regaló él. Entonces siempre cuando dice, por ejemplo, que Piñera, ¿no es común decir que Piñera es mal gobernante? Yo digo, ¿y Lago? Lago, Frey, todo. Que era muy bueno, le digo yo, pues. Te vendió todo Chile, pues encima era socialista. Está bien, Piñera le compro que venda, pues si es de los ricachones de Chile, pues, ¿no? Claro, Pero el otro es socialista, pues que tiene que estar con el pueblo, pues, ¿no? de la igualdad, cierto. Sí, por eso voy yo, pues. Le compro este otro, yo sé que este otro va a vender, pues, si es de los ricachones, pues él quiere que todo sea empresa, pues. Estamos claros que va a ser así, pues. Pero el otro no, pues. ¿Usted en qué año estudió, profe? Yo, la educación media, como en el 99 salí. Ah, pero eh, estudió en la universidad, ¿cuántos años? No, si estudié en ACAP yo. Ah, estudió en acá, ah, Sí, ya, no estudié en una universidad. ah, ya, Pero estudié como 5 años después que salí del liceo. ah, ya, No al tiro. Porque no tenía plata para estudiar. claro. ¿Quién estaba gobernando en esa época más o menos? Creo El que estaba con 99, 99 más o menos, no sé. 93, 96, el señor Frey. Ay, pero en el 2010 estaba Piñera, pues y antes tuvo la Michelle, pues, ¿no? Viste que el 2010 fue el terremoto sí, y 4 años antes tuvo Michelle, pues, ¿no? Sí. Tiene que ser antes de Michelle entonces, pues, ¿no? sí, El Lago Frey. Por ahí tendría que haber sido, ¿no? Porque o en el no, por el 90 se puede sacar también, pues. Supuestamente en el 90 estaba Edwin. Sí. Caería Bueno, en el nomás 99 entró el señor Lago. Lago. Estaría como la Michelle entonces, bueno, cuando ¿o no? No. No, pues Lago después entró el Frey. Pues. Ah, ahí está, pues. Frey entonces era. Sí, sí era Frey. Sí, porque me acuerdo cuando yo en segundo medio estaba Frey. Sí. Ahí tienen razón. Ya, entonces la pirámide sumativa es reducción de términos semejantes porque consiste en sumar las bases, ¿no es cierto? Para que me dé en este caso como el ladrillo que está sobre, que en este caso si sumo A más B me va a dar D, ¿o no? Sí, pues. ¿Ya? Y B más C da el E. Sí, pues, entonces aquí la idea es calcular F, entonces vamos a colocar calcular F, me falta la pregunta. ¿O cuál es el valor de F? De F, ¿no es cierto? Y lo vamos a subir esto para que se vea. Ahí necesitamos, ¿no? claro. Entonces, yo sumo el A con el B, ¿no? Y ahí me da D. ¿Correcto, no? Sí. Entonces, el A es 3x cuadrado más 5x más 5. Y ese lo sumo con el B, que es menos 2x cuadrado más 3x, ¿no es cierto? Menos 1, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, si yo simplifico los paréntesis, porque si delante de un paréntesis hay un signo positivo, lo cual lo hay, porque en este caso hay un signo positivo ahí,
Y hay un signo positivo acá, ¿no es cierto? Yo puedo eliminar el paréntesis. Y lo que está adentro quedaría con el mismo signo. Eso hice la regla. Entonces quedaría... Eso es cuando despejan los paréntesis. No, no es despejar, es simplificar. Simplificar es como eliminarlo. Entonces, si yo elimino el paréntesis, mantengo el signo interno, que los signos internos que hay. Porque afuera había un más, ¿no? Pero si afuera hubiese existido un menos, los signos internos la regla dice que se cambian. Acá no, pues se mantienen. ¿O no, chicos? Se mantendría aquí, por ejemplo, S con el mismo signo, S con el mismo signo y S con el mismo signo. Entonces acá reduzco los semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Por ejemplo, S es semejante con S. No sé, pues este es semejante con S, ¿no? Y estos son semejantes entre sí. Entonces, si sumo los x cuadrados, los que tienen apellido x cuadrado, ¿cuánto me daría? Los que están marcados con rojo, le hice una marca roja abajo, ¿no? Lo que son Menos 5x cuadrado. X cuadrado daría, pues, ¿no? Tiene 3x cuadrado más menos 2x cuadrado. O sea, ahí tiene, le da solamente x cuadrado nomás. X cuadrado. ¿Y los celestes? ¿Cuánto suman los celestes? Los celestes suma 2, 8 cuadrados. 5, 8. 5x. ¿8 cuánto me dijo usted? Ah, que con la voy a la ñera, dije 8 cuadrados, pero es 8x. 8x. No es al cuadrado porque le está cambiando el apellido, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? No puedo cambiar el apellido porque yo estoy 4. sumando el apellido, el nombre que tiene. Por ejemplo, el apellido de las papas es que se llaman papas, ¿o no? Entonces yo sumo papas con papas y el nombre que sería el apellido es papa, ¿o no? Y el apellido en sí es un nombre, ¿o no? Sí, señor. Yo lo reconozco eso como papa. Y esas papas las sumo, ¿no es cierto? Entonces no cambian el apellido porque las puedo sumar. Para que cambien el apellido tendría que multiplicarla, porque ahí tendría otra cosa distinta. ¿No es cierto? Sí. Y ahí, por ejemplo, acá el 5 yo lo sumo con el menos 1. ¿Cuánto me da eso? Menos 4. ¿Seguro? ¿O más 4? No, porque sí, Más tiene razón. 4, porque se le resta 1. Ya, No, porque resulta de que el 5 es mayor que el 1, entonces por eso es que se le coloca el signo del mayor. ya. Excelente, entonces. Entonces aquí yo tendría lo que es el D. Cuadrado más 8x más 4. Uy, no me lo dejó como un cuadradito este tonto. Pero ahí me va a quedar el cuadrado medio... Ahí quedó medio tapado ya, pero... Ya, y tengo el D, que es x cuadrado más 8x más 4. Ahora tengo que ir en busca del E, porque tengo que llegar al F, ¿no? Sí. Entonces tengo que sumar el B con el C ahora, para que me dé el E. Ya, entonces el E va a ser el B con el C. Ya, entonces veamos el B cuánto da más el otro que sería el... Ya, el B sería menos 2x cuadrado más 3x menos 1. Menos 2x cuadrado más 3x más 1 creo que era, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí. Y el C es 4x cuadrado. 4x cuadrado menos 7x
Menos 9, ¿no? Sí. Ya. Y aquí resuelvo esto. En el anterior es Ya. Sería menos 2x cuadrado más 3x más 1, ¿no es cierto? Porque simplifico el paréntesis, pero los signos internos se mantienen. Ya, ahora, hay algunos que son semejantes entre sí. Por ejemplo, ¿quién es semejante? S es semejante con S. El 2x cuadrado, el 4x cuadrado es semejante. Exacto, y son semejantes estos últimos de acá. Ahí. Entonces, ¿cuánto daría? Menos 2x cuadrado con 4x cuadrado, ¿cuánto da? 6x cuadrado. ¿Cuánto? Perdón. 6x cuadrado. No, pues si tenéis menos 2 y le sumáis 4. Ah, ya, perdón. Entonces, 6x a la cuarta. ¿Por qué me está cambiando el apellido? Si aquí estamos sumando, el apellido yo lo conservo. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, después tiene otro hijo con el mismo apellido. ¿Y va a quedar un solo hijo con el apellido al cuadrado? No, pues van a quedar dos hijos, pues el apellido se mantiene o no. Señor. No, por ejemplo, usted tiene dos hijos. Esos dos hijos que tiene, si usted los suma, ¿el apellido va a cambiar de ellos? Claro. No, pues van a seguir siendo Rebecos, pues. Sí. No puede cambiar el apellido, porque lo estoy sumando. Cuando lo estoy multiplicando, ahí cambia el apellido. Claro. ¿Ya? Entonces eso daría 2x cuadrado. Y se mantengo el apellido cuadrado. Y acá tendría 3 y menos 7, que serían los que están de rojo. También mantengo el apellido y sumo los números. Una pregunta, profe. Dígame. ¿Por qué? Ah, perdón, es que ahí faltó un signo menos, por eso. No, perdón. No. ¿No vio que quedó medio lejos menos? A lo mejor ese es el problema. Sí, es que no lo alcancé a ver. Ya, tendría 3x menos 7x. Sí. ¿Eso cuánto suma? 4x negativo. 3x, 7x serían 4x. Menos 4x. Menos 4x ya. Menos 1, menos 7. O sea, menos 7. Menos 4x. Si a 3 le quito menos 7, me da menos 4, ¿no? Sí, pero creo que esa es... Y después tengo 1 y le quito 9. ¿Cuánto me da? Perdón, ese en el... Ese... profe, está malo. Sí, ¿Dónde? Está mal reemplazado. está mal redactado. El primer reemplazo de la letra B es menos 2x cuadrado más 3x menos 1. ¿En menos 1? Está mal copiado. Correcto. Ya lo cambiamos al tiro. No va a quedar todo malo. Y Rebeco no dijo nada. No, pero... sí, está bien ahí. Ya. Y ahí el otro sería menos 1 y menos 9, sería menos 10, ¿o no? Porque este es menos 1. Correcto. Ahí. Ya, entonces ahí tendría la otra parte de la pirámide. Esa parte de la pirámide también la tengo lista ahí. ¿No es cierto? Menos 10. Ya como muy junto esto. Ya, ¿y qué me falta? Tengo esa, me falta de arriba ahora. Tengo que sumar D con E y eso me daría F.
Ya este sería x cuadrado más 8x. Voy a anotar en una hoja mejor porque... Espera, voy a buscar una hoja. Ah. Ya, y sí. Ya, el d vale x cuadrado más 8x más 4, ¿no? Y el e vale 2x cuadrado menos 4x menos 10, ¿no? Que ahora al bajar se va a perder eso. Entonces ahora yo tengo que sumar el d con el e. Voy ahí, s con s, para que me dé el f, ¿no? Sí. Ya, entonces el f va a ser la suma de quién? Del d con el e, es decir, x cuadrado más 8x más 4, más 8x más 4. Y esto yo le voy a sumar el e, que serían 2x cuadrado menos 4x menos 10, ¿no? Simplifico los paréntesis, me queda x cuadrado más 8x más 4. Y acá me queda 2x cuadrado menos 4x menos 10. Veo los que son semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Por ejemplo, S es semejante con S porque tiene el mismo apellido. S con S y S con S, ¿no? ¿Cómo me queda? Y los que están marcados con rojo, ¿cuánto suman? 3x al cuadrado. 3x cuadrado. Ya. Los que están en verde, ¿cuánto suman? Porque también son semejantes, ¿no? ¿O no son semejantes eso? El 8x con el menos 4x. 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 ¿Está entendiendo, Rebeco, no? Y el 4 con el Sí. menos 10 da menos 6, eso, ¿no? Menos 6. Menos 6. Ya. Entonces aquí yo tendría El resultado de eso. el resultado de F. Y ahí está resuelto ese problema, po. Lo otro que vimos era la pirámide multiplicativa, ¿no? Ya, entonces acá en una pirámide multiplicativa, ¿alguien quiere entrar? ¿Eso no algo? Ya está listo. Entonces, el otro que vimos que era una pirámide multiplicativa, nosotros dijimos, no sé si se acuerdan lo que pasa en una pirámide multiplicativa. Profe, Dígame. la F dio 3x cuadrado más 4x menos 6, ¿verdad? Sí, Ah, ya esa es la F ya de la cúspide, ¿verdad? sí, es de la cúspide. Sería que el producto de dos bases, en este caso da la cantidad que está sobre las bases, ¿no? Así era la multiplicativa, ¿no? ¿O no era así, chicos? No sobre la base. O no sobre las, porque son más de una, pues, ¿no? Ya. Entonces, ya imaginemos que aquí tenemos una pirámide multiplicativa. Si yo, por ejemplo, tengo ahí, ahí, ahí y ahí, después tengo una acá, ahí, ahí,
Me va a dar la que está arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que, no sé, pues aquí tengo 4x más 3 y aquí tengo x cuadrado más 3x menos 1. Entonces yo quiero saber ese valor de ahí. Tendría que multiplicar el 4x por el x cuadrado más 3x menos 1, ¿no? Es una pirámide multiplicativa, ¿no? Sería, si yo multiplico el 4x más 3, esto lo multiplico por el x cuadrado más 3x menos 1, y ahí me daría el resultado. Entonces acá lo que voy a hacer es que s multiplica s, pero también multiplica s, pero también multiplica s, ¿no? Así se multiplican estos, ¿no? Sí. Ya, entonces digo que es 4x por x cuadrado. Entonces digo 4 por 3 son, perdón, 4 por 1 son 4. 4x. Y x por x cuadrado, ¿cuánto es? X cuadrado. X al cubo. Eso, X al cubo, perdón. ¿Entiendes eso, Rebeco? Lo dijo, se equivocó ahí. Yo me equivoqué. Ya, ¿lo entiende? Sí. Ya, después 4x por 3x, ¿cuánto da? 4 por 6, 12x. 12x a seca. Cuadrado. Ya, al cuadrado por Rebeco. Porque Sí. x por x te da x cuadrado, ¿no? Sí. Ya. Después sería 4x por menos 1. 4. Menos 4x, ¿no? Sí. Ya. Y después tengo que hacer con el 3, lo mismo. El 3 a cada uno, distributiva también. Serían 3 por x cuadrado, serían 3x cuadrado. ¿O no? Sí. Sí. Después 3 por 3x serían 9x, ¿no? 9x, sí. Y después serían 3 por menos 1 son menos 3. Ya, entonces aquí tengo que reducir algún semejante que exista. Por ejemplo, los x al cubo, tengo que ver si hay algún x al cubo más. Por ejemplo, x cuadrado serían eso. Y por ejemplo, los x serían eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, rojo tengo uno solo. Celeste tengo dos, pues, ¿no? Entonces los celestes tienen semejante. Y naranjo tengo dos también tienen semejante. Pero el número tengo uno solo. Por lo tanto, no tiene semejante, ¿no? Ya, entonces el 4x al cubo tiene semejante. No. ¿Y qué hago cuando no lo tengo, no tiene semejante? Tiene que bajarlo. Ya, lo bajamos. Por ejemplo, el 2x cuadrado tiene otro semejante, tiene otro que tenga el mismo apellido que él. Sí. Ya. Sí. ¿Y cuánto vale el que tiene el mismo apellido? Cuadrado. Ya, ¿qué hago con el 12, con el 3? 15. ¿Ya? 15x Cuadrado. al cuadrado. Al cuadrado. Mira, decir con lado que me decir al cubo. Ya lo estaba cachando porque estaba pensándola mucho, po. No, es que me cuesta leer un poco. Ya, pero Rebeco, mire, entiéndame algo muy chiquitito. Usted, por ejemplo, usted tiene hijos, ¿no es cierto? Sí. Ya, por ejemplo, su hijo, ¿usted piensa mucho en el apellido? No.
No, pues son rebecos nomás, pues, ¿no? Sí, Ya, entonces, ¿por qué piensa? Y usted cuando dice, yo tengo dos hijos, uno más uno, dos. Dos rebecos. Y nada más, pues, ¿no? correcto. ¿Sí o no? Exactamente. Y acá es lo mismo, pues. Claro, Pero me quiere decir que acá tiene más hijos, pues tiene 12 y después tiene 3. 12 más 3, 15. claro. 15 rebecos. Y eso es todo. Pues no tengo que, ¿por qué ven el apellido, pensar en el apellido, acaso tengo que cambiar el apellido? No, el apellido no se cambia, pues. ¿No es cierto? Cuando yo estoy sumando no cambio el apellido, no tengo por qué cambiarlo, ¿no? Es solamente cuando se multiplica, ¿cierto? Cuando se multiplica hay cambio de apellido. Aquí hubo cambio de apellido porque hubo una multiplicación, pues, ¿no? Exactamente. Ya. Después yo tengo el menos 4x con el 9x. Son semejantes. Tengo que sumarlos. cinco. ¿Cuánto dan? ¿5? O sea, perdón. Sí, 5. 5X. 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 Y el menos 3 está solo. Sí. No pasa nada. Y ahí está, pues eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿O no hay preguntas? No, no, pues, quedó claro. Clarito, Ya ese ¿vale? es el resultado, entonces. Es el resultado de la, Esta es de las multiplicaciones, lo que te da arriba, po. sí, de la cúspide, ¿cierto? De la cúspide, sí. Ya se terminó entonces. Ahí se terminó. Y por ejemplo, aquí yo lo puedo copiar esto. Y ahí le hacía un problema a Rebeco, po. Por ejemplo, ahí yo lo... Pero tengo que cambiar los valores, pues, ¿no? Cámbialo, profe. Eso vamos a hacer, pues. Tenemos que prepararnos bien. Entonces aquí dice, este va a ser el problema 3. ¿Qué pasó? ¿No escribió esta cuestión? Ahí, ahora sí. Viene con retraso. No hay el internet por si acaso. A mí también quedó retrasado. Repita el problema anterior, ¿o no? Ahí me... Tengo un enredo con las letras yo. Repita el problema anterior. Pero le vamos a cambiar ahí, pues. Vamos a borrar esta cosa aquí. Y vamos a borrar el de acá. Entonces no sé qué le puedo colocar aquí, pues. Nos vamos a morir, nos vamos a morir. Por ejemplo, ahí. Ahí sí tengo que multiplicar para sacar arriba, pues, ¿no? ¿Se entiende, no? Claro, claro. ¿Qué es lo que está copiado acá abajo? Ah, esto era de una cuestión que está... Espérense, lo dejé borrar esto. ¿Cómo aquí? Ah, ya, porque me llamaban por teléfono, por eso me demoré tanto. Ya, entonces aquí nosotros multiplicamos el 4x al cubo más 3. Y el x cuadrado menos el 6x menos 3. Entonces, Rebeco me dice que se multiplica ese a cada uno de estos, ¿no? Sí. ¿O no, Rebequito? Sí. Ya, entonces, si yo multiplico el 4x al cubo por el x al cuadrado, ¿cuánto te dio Rebeco ahí? 4 a la quinta. 4x a la quinta. ¿Y cuánto multiplico yo el 4x al cubo por el menos 6x? 24x a la cuarta. Ya, y cuando multiplico el 4 por el menos 3, eso da menos 12. 12, claro, menos 12. Ya, y ese sería x a 3, ¿o no? X a la 3, sí. Ya.
Y después, Profe, dígame, No, perdón. ¿por qué da 24 la cuarta? 4 por 6 son 24, ¿no? Sí, po. Y este tiene un Ah, 1 ya, acá. el componente ya está bien. No sé. Ya. Sí, Esa era po. la duda que tenía. Si Rebeco no se equivoca, pues no es Rebeco que me estaba hablando. Yo sé, pero es que es como un milagro que estoy recordando. Ya, entonces acá Rebeco dice que es 3 por x cuadrado, sería 3x cuadrado, ¿no? Sí. Después sería 3 por menos 6x, sería menos ¿cuánto? 3 por 1, 3 a la... Quiero decir, 3 No, a es la... 3 por menos 6, Rebeco. 3 por menos 6. 3 veces el número 6. 3 por 6, 18. 18, pues si eso es el concepto, pues, Rebequito. Y después ahí sería x, ¿o no? X. Ya. Sí. Después sería 3 por 3. Y más por menos Nueve. menos, pues, ¿no? Y 3 por 3 Sí, son menos 9. menos 3 por 3, 9. 9 menos. Menos Ya. 9. Entonces salió 4x a la quinta más 24 a la cuarta menos 12 más 18x menos, y menos 9. Ya, entonces aquí, ¿cuánto te dio? 4x a la quinta. Sí, Ya. más 24x a la cuarta. ¿Por qué más no es menos? Eh, 24x a la cuarta. Ya. Sí, porque es menos. Ya. Y después menos 2x a 3. Sí. Bueno, que igual, pues, ¿no? No se reduce nada, pues. 4 por 6. 4 por 3, 12. 4 por 3, De hecho, 12 estoy sería copiando lo mismo que 9. está arriba, pues, ¿no? No, porque... Ah, no, ¿por qué? ¿Pero qué pasó acá? Pero si 4 a la quinta salió, más 24x a la cuarta, menos 12, más 18x, menos 9. ¿Por qué te da más 24 si no es menos 24? Si 4 por menos 6 es menos 24, ¿no? 4 Sí. por menos. Sí, es menos. Sí, tienes razón, sí, me equivoqué en el signo. Ya después te da 2x al cubo, después te da 3x cuadrado, 18x menos 9. O sea, no hay que reducir nada. Que No, así, por eso queda igual, no se puede reducir. ¿Sí o no? entonces la cúspide es 4. Entonces la cúspide es 4 a la quinta, menos 24 a la cuarta, menos 12, menos 18x, menos 9. Sí. Todo esto que está aquí. Sí. Ya. Vamos a inventar otro. Ya, entonces aquí este no me acuerdo que le voy a colocar problema, no me acuerdo el número. Vamos a colocar si se tiene un rectángulo ¿y qué pasó? Me fui a negro y blanco. Ahí sí. Se puso racista. Sí, de 2x más 3 y 5x menos 1. Calcular el área y el perímetro. ¿Entiendes esto, Rebeco, no? Calcular el área del perímetro, ahí sale ahí calcular un rectángulo de 2 a x más 3 y 5x menos 1 son las medidas. menos 1. Sí, la medida. Por ejemplo, yo aquí tendría ese rectángulo ahí, mire. Ahí.
Entonces, no sé, pues mide, acá abajo yo voy a hacer que mida 2x más 3. Y acá arriba mide 5x menos 1, ¿no? Sí. Entonces esas serían las medidas del rectángulo. Entonces yo lo que tengo que saber es la fórmula del área y la del perímetro. El área es la base por la altura. Y el perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura. ¿O no? Esa es la fórmula. Ya. Entonces aquí, y aquí vamos a calcular primero, ¿el área o el perímetro? El área. El área. Entonces tengo que multiplicar la base por la altura. Entonces, el área es la base por la altura. La base, ¿cuánto vale la base? 2x menos 3. O sea, Más 3. Y eso por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 5x menos 1. Entonces aquí multiplicamos S por S, S por S, Eso quizá la cosa. y eso ahí. Por una 2. Voy a tener que correr el árbitro Menos, porque tener menos espacio. 2. Ya. ¿Ya cuánto daría? 2 por 5, 2 por 5 es 10. 10. 10, ¿qué cosa? ¿Al cuadrado? X al cuadrado. Sí, Ya. claro, al cuadrado. Y 2x por menos 1 es menos 2x, ¿no? Sí. Menos 2. Por una 2. X. Se conserva el apellido. Ya. ¿Y 3 por 5x? 3 por 5, 15x. Ya, 15x. Cuadrado. No, pues sí, una sola x no. Sí, sí, que se conserva. Y 3 por menos 1 es menos 3, ¿o no? Menos 3, sí. Ya. Entonces sería 10x cuadrado. Sería menos 2 más 15 son 13, ¿o no? Más 3. Sí, más 3, más 3. Y acá daría menos 3, pues, ¿no? Y ahí tendría el área. Ese sería el área. Lo otro después el perímetro. Y ahí el perímetro Es es 2 base veces la base más 2 veces el. más 2 veces la altura.
2 veces la base, 2x más 3. más 2 veces la altura. ¿Cuánto valía la base? La 2x base más vale 3. 2x más 2x 3. Y la altura era 5x menos 1, ¿no? 5x menos 1. Perímetro. 2x 2 por Y este pasa multiplicando aquí a S y a S. Después se multiplica S y a S, ¿no? Serían 2 por 2x. ¿Cuánto es 2 por 2x? 2 por 4x. Y 2 por 3, 6. 2 por 5x son 10x, ¿no? Sí. Y 2 por menos 1 son menos 2, ¿no? ¿Correcto? Sí. Exacto. Ya, entonces... Eso se pueden Ahí se sumar. puede- Sí. Y eso también. ¿Cuánto daría? 14x al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Pues si son 4 Pérez más 10 Pérez, pues, Va. ¿o no? Ahí tengo la confusión yo, pues. ¿Ya? ¿Usted no le hace clase a ningún profe de apellido Pérez? No, todavía no. ¿No? ¿Por qué dicen todavía no que lo conocen? Ese viene después, creo que 2 años más, dice. Ah, pero si hace el ramo de las limas, pues de ayer estuve conversando con él. Yo digo, Entonces, ¿cómo se llama el ramo de las limas? Taller técnico, ¿cómo se llama el ramo? no, pero es que él no lo hace, no lo hace matemática. No, pero se hace el ramo de las limas. ¿Cómo se llama el ramo de las limas? Mecánica. Mecánico, no sé cuántito. 1. Uno, sí, pues ese. Y yo le digo, oye, pues ¿para qué me nombráis ese ramo tan complicado un nombre? Dime el ramo de las limas, te voy a entender al tiro y el Chico Pérez, le dije. Y dice, ahí, metrología tampoco la hace ese profe. No, Entonces ahí tenemos 6 menos 2, más 6 menos 2 serían más 4, ¿verdad? Más 4, sí. Ahí quedaría, pues, ¿no? Entonces, sí. Entonces bajamos el 10. ¿Sí? No, está bien ya. Estamos listos. Ya está listo. Está listo. ¿O no? Mire qué fácil. solamente, profe, solamente en las sumas se le agrega en este caso el 4x más 10x sería el elevado a 2, ¿no es cierto? O sea, sí, pues cuando tengo una multiplicación, yo puedo tener un cambio en el exponente, pues. Cuando tengo una suma, no, pues. Cuando tengo una suma, mantengo el apellido y sumo los números, pues, ¿no? Ya, esa era- No olviden eso, porque si no, van a tener malo. En las multiplicaciones, profe, Hay cambio de exponente. sí, y en las sumas se mantiene. Sí. Y a veces hay cosas, a veces lo que pasa, a veces, por ejemplo, ustedes cuando uno no sabe muy bien las cosas, a veces uno quiere sumar, po, pero realmente no se puede sumar, po, ¿no? Por ejemplo, por ahí he visto que algunos quieren sumar x más y, po, ¿no? Claro. Y no se pueden sumar. Entonces, como los quieren sumar y quieren reducirlo a esto, dicen, ah, esto es x, sí, po. Y eso está malo, pues no es lo mismo, po, ¿no? Eso no es términos semejantes, ¿cierto? No, o sea, pero que no los puedo juntar, pues, ¿no? No, Porque ahí, o sea, mira, en el fondo, que en el fondo, mira, date cuenta del concepto que hay ahí.
Mira, empieza a pensar cómo piensa tu mente. Si yo me empiezo a pensar cómo piensa la mente del alumno ahí, como esa mente no conoce muchos conceptos matemáticos, ¿no es cierto? No conoce ninguna regla matemática. Y si le dicen que X tiene que sumarle Y, ¿qué es lo que hago yo? Junto la X con la Y, ¿no? Porque en eso consiste una suma, ¿no? ¿Sí o no? No sé si me entendieron. Sí. Estoy tratando de leer la mente de esa persona. Entonces, en la mente de la persona probablemente no existe el concepto de que si tengo algo distinto con otra cosa distinta, una pera y una manzana, no las puedo sumar, ¿no? Pero si a la mente le dicen, tú tienes X más Y, y el hecho de ella conoce que X más Y es una suma, y sumar consiste en juntar, pues, ¿no? Agrupar cosas, pues, ¿no? Claro. No sé, por ejemplo, ahora estoy coleccionando mascarillas. Porque ¿qué consiste en sumar las mascarillas? En juntar mascarillas, pues, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Entonces probablemente, y ahí yo creo que te manda una señal inequívoca que eso está mal, ¿no? No se puede hacer eso. La, ra, 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 ra. Ay, Ya, el volumen de un prisma, y A por B por C. Es decir, tengo que multiplicar todas las dimensiones que tiene. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cualquier prisma, el volumen va a ser el 2x por el 4x menos 1 por el 6x más 2. Entonces aquí yo tengo que multiplicar, tengo una multiplicación de 3 elementos. Entonces, ¿cómo lo veo esto más fácil? Por ejemplo, multipliquemos números. ¿Cómo multiplico esos 3 números? 2 por 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. Ya, entonces usted me está diciendo que primero multiplico dos números. ¿No puede multiplicar los 3 a la vez? Sí. 12. No, pues no puede, pues, porque se multiplican en pareja, pues no. Sí, claro. Sí. Ya, pues tengo que multiplicar 2 por 2, 4 y después multiplicarlo por 3. O 2 por 3, 6 y el 6 por 2. Entonces acá tengo que hacer lo mismo. Para resolver esto tengo que multiplicar en pareja. Por ejemplo, esos dos primeros y el resultado lo multiplico con el otro. No sé si se entiende. Sí, pues. Usted dice 2 que por 4. multiplicar 2x por 4x por menos, y después multiplicar 2x por menos 1. Sí, pues. Y el resultado se multiplica por 6x
y por más 2. Exacto. Entonces acá, no me fijé que no tenía otro color. Ya. Ya, entonces acá yo multiplico, primero que todo, el 2x por el 4x menos 1. ¿O no? Y esto lo multiplico por 6x más 2. 2 por 4, 8x. Entonces, acá multiplico el 2x por 4x y el 2x por menos 1. Entonces sería 2x por 4 son 8x, ¿no? 8x. 2 por 1, 2. Pero es 8x cuadrado, sí, pues, ¿no? Buen detalle, pues, ¿no? Sí. Y 2x por menos 1, ¿cuánto es? ¿Menos cuánto? 2. Menos 2. Menos 2x. Ya. Entonces aquí yo tendría el desarrollo de ese primer producto. Es como que se hubiese multiplicado 2 por 2, ¿no? Entonces esto tengo que multiplicarlo por el que dejé afuera. Entonces aquí aplico lo mismo. S con S y S con S. Después S con S y S con S, ¿no? Sí. Subamos esto para arriba, pues. Ya. ¿Cuánto daría? 8 por 6, 48. ¿48 qué? A la 3. 48x3 Ya. A la 3, tercera. más 16x2 Ya. 16x2 menos 12x2 12x2. menos 4x. Ya. ¿Entendió, Rebeco, no? Sí. Ya. ¿Puedo reducir acá, Rebeco, no? Esperen un segundito. Dice Sí, po. solamente 2. ¿Cuáles dos? 16x2 con 12x2. Sí, eso. Excelente, Rebeco. Ya. Sería 4x2, perdón, 48x2, perdón, x3. 48x3 Ya. más 4x2 menos 4x. ¿Y ahí qué haría? 4. 4 a la 2 menos 4x. Y ahí tendría la respuesta, ¿no? Sí, profe. Ahí me causó duda, profe, de nuevo. ¿Ah? Ahí me causó la duda mía. ¿Cuál es la duda que tiene? Porque usted multiplicó, por ejemplo, 8 por 2 por 4, 8 elevado a 2, ¿no es cierto? Ahí tiene 8x cuadrado por 6x, ¿no? Te da 48x al cubo, ¿no? No, pero acá, por ejemplo, acá en la primera, 12 por 4x, dijo que eran 8x al cuadrado. Sí, pues 2x por 4x es 8x al cuadrado. Y 2x por menos 1 menos 2x. En el ejercicio anterior, que era suma, no se, no se elevaba, se mantenía nomás. Sí. ¿Y cachó por qué o no? No, po. Porque en el otro no era 2x, pues. Mire. Era 4x.
No, me 4X más... no me estás entendiendo. Este número de acá no es 2x acá, es 2. Ya, sí, pero acá pues después eran 4X Sí, pues 2 más por 2x 10X. son 4x, pues, ¿no? Sí, pues. Y el de abajo no es 2, no es 2, pues es 4x. 4x por 2x, 8x al cuadrado. Los dos tienen x, para arriba no, pues uno solo que tiene x, el otro es un número. Ah, ya. Ahí sí me Acá quedó es más un claro. número, mira. Cuando, profesor, Ese es un número y el otro es con x, pues, ¿no? Dígame, Rebeco ese que está hablando, ¿no? sí, Cuénteme. cuando el compañero pregunta acerca de, bueno, lo que yo entiendo, Ya. de cuando aparecen solas las X, hay que sumarle el exponente. Sí, pues si tengo una x con otra x multiplicada, se suman los exponentes, pues. Sí, Solamente la multiplicación. Solamente la sí, multiplicación, por ejemplo, si, mira, por ejemplo, si yo tengo x más x, ¿no es cierto? Sí. Esto es como decir que tengo una lata de cerveza más otra lata de cerveza. ¿Cuántas latas de cerveza tengo? 2X no. 2x, dos latas de cerveza, 2x. Pero si tengo aquí está x la dos. por x, ¿no es cierto? Tengo una lata de cerveza por otra lata de cerveza, no cuadra esto, po. Porque las latas de cerveza se suman porque son cantidades, ¿no? Cuando yo tengo multiplicación, cuando tengo, por ejemplo, un sitio. Ya. Por ejemplo, si tengo un sitio así, yo puedo decir que de acá mide x y acá mide x. Ahí yo puedo decir que es x por x, el área. El área de este sitio, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahí. Entonces el área de todo esto es... ¿Ya? Ahí sería x cuadrado esto. Todo esto es x cuadrado. ¿Correcto? Sí. Ya. Entonces ahí nace el x cuadrado, que es por la multiplicación. Claro. Ya. Pero en una suma no, po. Compañero Jorge, ahí claramente no se ven los exponentes en las X porque es uno y son invisibles. Ya. No sé, ahora me quedó claro. Es que yo no Son, sabía por cuál era el en uno y en el otro. sí, son como sin sombra, ¿o no? Sí. El hombre sin sombra, pues el hombre invisible, ¿no? Claro. Lo otro que vimos era, por ejemplo, Es una división. no de valorización. Ah, ya. Sí. Pero velocidad sí ya la tiene. Tiene que reemplazar el valor de A, po. Perdón, el valor de X, para calcular el valor de A, ¿no? No sé si entiende eso, Rebeco. Creo que lo vi, pero no me acuerdo bien. Acá usted toma el valor de X, por ejemplo. Dice, tu X vales tanto. Por ejemplo, X vales 10. ¿Ya? Y yo debo encontrar el valor de A. A. Y A está definido como X al cubo menos 8. Y todo eso dividido
en x menos 2. ¿Ya? Entonces el x Que reemplazarlo por el 10. hay que reemplazarlo por el 10, porque ese es el x. Y ese vale 10. Entonces yo voy a decir que el a 10 elevado a 3. el a sería el x elevado a 3. Entonces aquí yo voy a anotar el valor que vale la x. Y este por defecto está elevado a 3, menos 8. Ahí, ¿no es cierto? Y después abajo estaría lo que es el x. Ahí. Y a este le resto 2. Entonces aquí reemplazo el valor de x. Y me dicen que x, que es eso, vale 10. ¿Correcto, no? Sí. Vale 10. Entonces ese 10 lo reemplazo aquí y acá abajo. Ahí. Justo donde estaba la x. Entonces ahora yo digo 10 elevado a 3 menos 8. ¿Y 10 elevado a 3 cuánto es? 1000. Sí, Entonces sería 1000 menos 8. Y abajo sería 10 menos 2. 992. ¿Cuánto da? 992. 992 dividido en 8, ¿no? 2. Porque En 8. 10 menos 2 es 8, ¿no? 8, 9, 1. Y 992 dividido en 8, ¿se puede dividir? 124. ¿Da exacto? Ah, sí, Sí. da exacto. Y ahí yo tendría el valor exacto. Así nomás por Rebeco. ¿Entendió Rebeco, no? Estamos en esa, estamos en esa. Estamos en eso, estamos en eso. Ya, a ver, veamos. Ya, y con esto terminamos. No sé qué le pareció la clase hoy día, Rebeco. Excelente. Le pareció excelente. X elevado a 2 más 5. Y mira, ahí coloco la X yo. Y esto es más 6. Voy a aprovechar a ocupar la regla para que quede la línea más derecha. Ya. Y acá esto sería X más 3. Entonces, aquí resulta que el valor de X era menos 5, ¿no? Menos 5 segundos. Entonces ese número lo reemplazo en la X yo. Entonces aquí yo voy a suponer que ahí está la X. Porque voy a tener que reemplazar un número, ¿no?
Sí. Está el cuadrado aquí es 5. Y ahí yo voy a suponer que está la X. Y eso es más 6. Después abajo, aquí voy a suponer que está la X. Más 3. Entonces, en ese lugar yo coloco el valor de la X. Es decir, X vale menos 5. Ese es el valor que vale X. Entonces, ese valor lo coloco acá. Donde Menos estaba la X. Menos 5, ¿no? Menos 5. Sí. Menos 5. Entonces, pues digo A sería menos 5 al cuadrado. Eso es menos 5 por menos 5. Menos 5 al cuadrado. Este lápiz no me toma nada. Al cuadrado, eso es menos 5 por menos 5, ¿no? Menos por menos más, son más 25, ¿no? ¿Sí? Más 25. Más Sí. 25. Y más por menos menos, y 5 por 5 también son 25, ¿no? Sí. Más 6. Entonces todo esto lo divido en menos 5 más 3. Entonces serían 25 menos 25 es 0, queda el 6 entonces, y abajo queda el 2, ¿no? Y ahí daría el resultado que dice su compañero que era 3, ¿o no? Sí. No sé si lo escucharon que dijo que era 3, parece. Y ahí está. Menos 3. Menos 3, sí, menos 3, porque el 5 es mayor que el 3, ¿o no? Sí. Menos 3, ese es menos. Voy a ponerme a practicar esto entonces porque la verdad es que necesito mi cerebro en... Sí, pues Ya todo no es voy a tener práctica, cerebro. ¿no?